Capítulo 6. Rin cerró los ojos, intentando no dejar que los nervios la alejaran de nuevo. Estaba arrodillada en el suelo de milla, del dojo de su maestro. Esperando a que regresara para castigarla. Por primera y, con suerte, última vez. En cierto modo, estaba contenta por el castigo que se avecinaba. Su cabeza todavía daba vueltas por todo lo que había sucedido ese mismo día. Descubrir lo que Shinji le había hecho a Sakura, la hizo enfadar tanto que quiso tirarse contra la pared cercana y golpearse la cabeza contra ella. Todavía no sabía cómo había sucedido. Sakura tenía suficiente habilidad mágica para convertirse en una demi-servant, pero Shinji definitivamente no tenía lo necesario para servir como un máster. Tanto física como emocionalmente. Afortunadamente, su propio maestro ya estaba decidido a liberar a Sakura. Rin no tendría que hacer nada para desobedecer los deseos de su padre. Solo tenía que obedecer las órdenes de su maestro y eso, naturalmente, daría como resultado que Sakura volviera a estar a salvo. Por supuesto, obedecer a su amo también era algo que su padre desaprobaría. Qué lío. Pero ella ya había tomado una decisión. Más temprano ese día, cuando había estado huyendo de sus problemas como una niña, Rin había pasado mucho tiempo pensando. La decisión a la que finalmente había llegado era simple. Ahora estaba demasiado lejos como para detenerse. Ya había hecho todo el daño que podía al legado de Tosaka al elegir un maestro en primer lugar. Como no había forma de cambiar el pasado, todo lo que podía hacer en el futuro era hacer lo mejor que pudiera para ser la sirviente ideal, incluso si eso significara usar un delantal desnudo y someterse a castigos como este. Por ahora, esa era su suerte en la vida. Después de la guerra, bueno, ya vería. Shirou regresó al poco tiempo, cargando una pequeña mesa de madera. No llevaba camisa, lo que hizo que su corazón comenzara a latir un poco. Los signos de la herida en su brazo todavía estaban presentes, envueltos en un vendaje, pero había dicho que el dolor no era suficiente para molestarlo. Rin, dijo Shirou. Es hora. Rin intentó luchar contra el calor y la excitación que crecían en su cuerpo. Estaba eufórica y nerviosa a la vez, como una niña antes de su primer día de escuela. No sabía por qué demonios estaba emocionada por un castigo, pero era cierto. Está bien, amo. Siempre era más difícil llamarlo así en momentos como este. Al menos no le había hecho ponerse nada extraño. Su ropa era proyectada, pero era un conjunto de ropa proyectada muy similar a su estilo real. Rojo oscuro, con una falda corta y leggings hasta los muslos. Shirou puso la mesa frente a ella. Era pequeña y de madera, y le llegaba hasta la cintura. Inclínate sobre ella, le ordenó. Sus mejillas estaban rojas por un ligero rubor, pero su tono era firme. Rin sintió que iba a estallar. Claro. Agarró el otro extremo de la mesa y se inclinó sobre ella de modo que su estómago quedó sobre ella mientras sus piernas colgaban por el borde. Eso la hizo sentir casi desnuda y muy vulnerable. De esta manera su amo podía hacerle cualquier cosa. Él le puso una mano en el muslo. Ella quería saltar y gemir, pero se contuvo. Su agarre era fuerte y lo único en lo que podía concentrarse era en lo poderoso que se sentía en ese momento. Rin, su tono era duro. Cuando te doy una orden, debes responder sí, maestro. ¿Entiendes? Ese sí, maestro, logró decir Rin. Sus mejillas estaban prácticamente en llamas ahora. Realmente decía eso la mayor parte del tiempo. Shirou se subió la falda. Se estaba calentando solo de pensar en lo expuesta que estaba, en cómo él podía ver todo, y de repente empeoró cuando le bajó las bragas hasta los tobillos. Ella tragó saliva. Ya no podía ocultarlo. El aire frío la golpeó entre las piernas, revelando a todo el mundo que estaba empapada. Ella, Tosaka Rin, se estaba excitando con la idea de que su maestro la castigara. Era suficiente para hacerla querer escapar de nuevo. Rin, dijo Shirou. Parecía estar completamente ebrio, lo que la hizo sentir extrañamente orgullosa. Extendió una mano con la palma abierta, donde ella podía verla. Hazme una fusta. Tenía que hacerlo. Había algo en ese pensamiento que era tan ilícito que le hizo estremecerse. Tuvo que tragar saliva antes de poder hablar. Sí, maestro. Fue preocupantemente fácil. La fusta que hizo era completamente negra, con un mango que de alguna manera encajaba perfectamente en la mano de Shirou. Ella esperaba que él comenzara de inmediato, pero en lugar de eso, él empujó el extremo delgado hacia su rostro. Ella lo miró, buscando instrucciones. Él solo asintió y, actuando por instinto, Rin extendió la boca hacia adelante para besar el instrumento que pronto la azotaría. Sabía a cuero y a pecado. Él sonrió, haciéndole saber sin decir nada que lo había complacido.
Su maestro la rodeó y solo tuvo unos segundos de advertencia antes de que el pequeño látigo le golpeara el trasero. ¡Ah! Gritó cuando el dolor la golpeó. El maestro no la había golpeado tan fuerte como hubiera podido. Todo lo contrario. Pero ella todavía sentía un dolor agudo en el lugar donde la había golpeado. Gracias, maestro, dijo, porque sentía que tenía que decir algo. Había un nudo de tensión que comenzaba a formarse dentro de ella, como si estuviera parada al borde de algo. Buen trabajo, Rin, dijo el maestro. Sus palabras fluyeron sobre ella como el buen vino. No podía entender por qué la hacía sentir tan cálida y conmovida escuchar un elogio tan simple. Y luego la golpeó de nuevo, esta vez del otro lado. Ella jadeó, conteniendo un gemido. Hubo una pausa aún más breve antes del siguiente golpe, un chasquido agudo que dejó una marca roja entre sus muslos. A medida que avanzaba la sesión, cada golpe sucesivo se volvía más duro que el anterior. Pronto todo su trasero estaba rojo y caliente, y le dolía tanto que quería que él siguiera haciéndolo para siempre. Pero finalmente tuvo que parar. En la 15ª nalgada, dejó la fusta sobre la mesa a su lado. ¿Amo? Preguntó. Se sentía como si estuviera tan cerca de algo. No quería nada en el mundo más que él siguiera adelante. Sus mejillas ardían. Su orgullo ganó sobre su dolorosa necesidad por una mínima fracción, y se contuvo de suplicar abiertamente. Puedes seguir si realmente quieres. Sé que fui una chica mala. No, Rin. Ahora es el momento de recibir tu recompensa. Un peso agradable la empujó hacia abajo mientras Shirou se inclinaba sobre ella. Su mano recorrió el interior de sus muslos, antes de subir lentamente hacia arriba entre sus piernas. Cuando él puso sus manos por primera vez sobre su centro húmedo, ella intentó alejarse de un salto, pero su masa superior la sujetó. O más bien, ella dejó que él la sujetara. Mara. Fue vergonzoso lo rápido que terminó, pero tan pronto como su pulgar rozó su clítoris, ella llegó al límite. Su cómodo peso la sujetó, acariciándola suavemente mientras todo su cuerpo se estremecía y el placer se volvió tan intenso que apenas podía pensar. Allí vamos, dijo Shirou, sonando demasiado complacido consigo mismo. Cuando su respiración volvió más o menos a la normalidad, él se apartó de ella y le permitió ponerse de pie. Estaba hecha un desastre. Su trasero todavía le dolía por los azotes, y en algún momento se había quitado las bragas de una patada sin darse cuenta, pero aún así se sentía más realizada en ese momento de lo que se había sentido trabajando para convertirse en maga. Buen trabajo, Rin. Él extendió los brazos y Rin le permitió que la envolviera en un abrazo. Ella apoyó la cabeza en su pecho, deseando que ese momento pudiera durar para siempre. Gracias, maestro. No fue hasta más tarde ese día que los dos se permitieron volver a ponerse serios. Se sentía mal hablar de asuntos serios mientras ella todavía se estaba recuperando. Y mientras todavía estaba tratando de descubrir cómo podría volver a mirar a Shirou a los ojos, considerando lo completamente que la había dominado y lo fácil que había sido para ella seguir el tratamiento, no estaba 100% mejor. Cuando se sentó, todavía podía sentir dolor en su trasero. Un dolor que le recordaba la sensación de estar indefensa ante la fusta en las manos de su amo, que ella obedientemente había hecho y besado para él, pero mientras no pensara demasiado en eso, podría concentrarse. Entonces, si nuestro objetivo es rescatar a Sakura, nuestra única solución real es matar a Shinji, dijo Shirou. Había un peso muerto en sus ojos. Se preguntó qué estaba pasando por su cabeza, mientras consideraba matar a uno de sus amigos más antiguos. Era difícil de leer normalmente, pero en ese momento era como una pared de ladrillos. Podía sentir una gran guerra interna en su interior en ese momento, pero no podía distinguir ningún detalle. No necesariamente, maestro, respondió Rin. Eso sin duda acabaría con el vínculo entre ellos. Pero no podemos confirmar que no haya puesto en marcha algún tipo de medida de contingencia. Lo mejor que podemos hacer sería secuestrar a Shinji y obligarlo a usar sus sellos de comando para poner fin a su maldición. Y luego eliminar el espíritu heroico que lleva dentro. Ese era un derecho que cualquier maestro tenía. Ordenar a un espíritu heroico que regresara al Grial, convirtiendo así al demiservante en un mago normal de nuevo. Shirou frunció el ceño. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, asintió Rin. Esa es mi opción preferida. En cuanto a la segunda. Extendió la mano e hizo aparecer una daga. Una de las muchas armas que contenía su arsenal. Rulebreaker, dijo Shirou, abriendo mucho los ojos. No estaba segura de cómo él siempre sabía qué armas estaba invocando, pero supuso que tenía que ver con su vínculo. Sí.
Con esto, puedo cortar su conexión y hacer que Shinji ya no sea el amo de Sakura, dijo Rin. El cuchillo era pequeño y no estaba diseñado para el combate, pero no debería ser imposible golpear a uno de ellos con él. Pero no sabemos si eso solucionará su locura, dijo Shirou. Rin asintió. Sí, pero es mucho mejor que la alternativa. Y Sakura seguiría siendo su enemiga. Después de todo, solo un sirviente y un maestro podrían ganar la guerra del Santo Grial. Ella preferiría resolver esto eliminando esa posibilidad, de alguna manera. Pero su maestro le iba a ordenar que priorizara la seguridad de Sakura, y ella podría vivir con eso. Está bien. En ese caso, no recurras a eso a menos que sea absolutamente necesario, dijo Shirou. Sí, maestro, dijo Rin. Ahora todo lo que quedaba era elegir un campo de batalla. Capítulo 7. El teléfono sonó solo 3 veces antes de que alguien lo atendiera. Una voz sarcástica respondió a la llamada, y Shirou casi podía imaginar la cara burlona de Shinji. Emilia, dijo, con la voz cargada de desprecio. Shinji, dijo Shirou. Rin estaba a su lado, escuchando lo mejor que podía. ¿Sabes por qué estoy? Oye, Emilia. ¿Qué tal si hacemos un trato? Preguntó Shinji. Interrumpió a Shirou con facilidad, sin siquiera parecer un poco interesado en lo que había estado diciendo. Te daré a esta puta inútil, si a cambio me entregas a Tosaka. Una mirada a Rin fue suficiente para que Shirou se diera cuenta de lo repugnante que era esa idea para ella. Era peor para él. Incluso la idea de que su Rin anterior cayera en manos de otra persona, y mucho menos en las manos que lastimaron a Sakura de esa manera, hizo que su estómago se revolviera y su visión comenzara a ponerse roja. Estaría muerto antes de que eso sucediera. Ni una oportunidad en el infierno. Vamos, Emilia. ¿No crees que es justo que ella tenga la oportunidad de sentir a un hombre de verdad dentro de ella? Shirou sintió que de repente todo se quedaba en silencio. Era como si estuviera tan enojado que todo lo que podía hacer era concentrarse en completar su misión. Nos vemos en la frontera del bosque. ¿Conoces el lugar? Arreglaremos esto allí. Colgó antes de poder detenerse. Rin parecía enfermo, tan enfermo como se sentía por dentro. Ese gusano asqueroso, dijo en voz baja. Sí. Nos ocuparemos de él juntos, dijo Shirou. Tal vez pasar otro día descansando sería mejor para él, pero no podía. Una mirada de feroz determinación apareció en los ojos de su sirviente. Está bien, maestro. Tal vez tratar de arreglar las cosas de nuevo el mismo día fue un error táctico, pero Shirou y Rin no podían soportar la idea de dejar a Sakura en las garras de Shinji por otra noche. Sin considerar las cosas que él había dicho que quería hacer con Rin. Shirou no quería pensar que incluso Shinji lo haría, no con su propia hermana, seguramente. Pero le daban ganas de vomitar solo de pensarlo, y no podía soportar la idea de irse a dormir esta noche sano y salvo sabiendo que ella corría el riesgo de eso. Entonces, tenían que resolver esto ahora. Ya estaba oscuro cuando llegaron a las afueras del bosque, pero eso era bueno a su manera. No habría nadie más cerca que pudiera molestarlos o resultar herido debido a su enfrentamiento. Aquí, maestro, dijo Rin. Ella estaba vestida con su ropa de batalla muy reveladora, lo que despertó en él la sensación de que este no era el momento para lidiar con eso. En sus manos había una espada larga y roja, que le estaba pasando. Runting, dijo Shirou, sintiendo que se movía en sus manos. El noble fantasma era un arma poderosa, perfecta para un novato como él con su habilidad de siempre dar en el blanco. Él y Rin habían decidido que era la mejor opción para él después de una discusión. Su corazón todavía anhelaba esas espadas gemelas de ella, pero eso era solo sentimentalismo que podría hacer que Sakura muriera. Gracias, Rin. ¿Cómo te sientes? Listo, maestro, dijo. Tan pronto como le entregó la espada, las dos espadas en las que Shirou había estado pensando aparecieron en sus manos. Hermosas armas, construidas no para el combate sino simplemente por el placer de hacerlas. Shirou sabía que era una tontería, pero no pudo evitar sentirse celoso. Ojalá pudiera hacer armas como esa. Solo ten en cuenta el plan. Mantendré a Sakura a raya tanto como pueda. No debería ser nada difícil derrotar a Shinji con eso. Shirou asintió. Su plan era simple. Con Rin reteniendo a Sakura, podría acorralar a Shinji y obligar al hombre a usar un sello de comando para revertir lo que le había hecho a Sakura. Si eso fallaba, Rin tenía a Rule Breaker en su bolsillo trasero. ¿Y si ambos métodos no violentos fallaran? Shirou no quería pensar en eso. Todavía no. Por más que lo intentó, Shirou no pudo oír que se acercaran otros autos. Todo lo que podían hacer ahora era esperar, poniéndose más tensos con cada momento que pasaba.
La verdad es que no tenían forma de saber que Shinji vendría, pero Shirou pensó que lo haría. Conocía a Shinji. O creía que lo conocía, de todos modos. Pero estaba seguro de una cosa. Shinji estaba tan molesto por la posibilidad de que Shirou se quedara con Rin una noche más como a Shirou le preocupaba que se quedara con Sakura. Tosió, tratando de quitarse esos pensamientos de la cabeza. Rin caminaba de un lado a otro a su lado, tan tenso como él, pero mejor disimulando su tensión. ¿Crees? No logró terminar su pregunta. Una daga atada a una cadena voló hacia su cabeza a una velocidad imposible, delatada solo por el suave tintineo de las cadenas al apretarse. Rin y él reaccionaron a la vez, pero ella fue la única lo suficientemente rápida como para hacer algo al respecto, saltando frente a él con sus espadas a juego y golpeando la daga en el aire antes de que pudiera siquiera intentar esquivarla. ¿Qué? Gritó. Maestro, retroceda. Gritó Rin. La daga desapareció en la oscuridad y volvió a brillar con la misma rapidez. Fue rápido, tan rápido que incluso Rin tuvo dificultades para reaccionar a tiempo. Sakura salió de entre las sombras de los árboles. No venía de la ciudad, sino del bosque mismo. Shinji y ella los rodeaban. Rin y Sakura se enfrentaron, pero Shirou no podía dedicarles ni un ápice de atención. Lo más inteligente que un maestro haría en un enfrentamiento como este sería mantenerse alejado, pero Shinji no podía hacerlo por una razón muy diferente a la de Shirou. Quería a Rin, lo que significaba que tenía que estar al menos cerca. Shirou imaginó un sonido como el del percutor de un arma al dispararse, y su cuerpo comenzó a llenarse de energía mágica. Sus lecciones con Rin apenas habían comenzado, y a menudo se tropezaba con lo que ella le estaba enseñando, pero aquí y ahora todo se unía de manera fluida y perfecta. Como si lo hubiera practicado miles de veces. Vertió energía mágica en su visión, mejorándola hasta que pudo contar las baldosas de un puente desde el otro lado de una ciudad. Escudriñó los huecos entre los árboles, desesperado, esperando, allí. Shinji estaba allí, observando desde detrás de uno de los grandes árboles, a unos 500 metros de distancia. Rin, me voy. Gritó Shirou. Echó a correr hacia los árboles, confiando su espalda a su sirviente. Cuando Sakura le lanzó un golpe, Rin estaba allí, y él ni siquiera se detuvo a mirar. Vertió energía mágica en sus piernas y corrió tan rápido como pudo. Las dagas gemelas de Sakura atacaron con una velocidad letal, obligando a Rin a una retirada constante. Estaban igualadas en cuanto a número de armas, pero el alcance de Sakura superaba con creces el suyo. Con un giro de su muñeca podía hacer que cada una de sus espadas se moviera a velocidades imposibles y tirar de ellas hacia atrás con las cadenas con la misma rapidez. Rin giró en el aire, cortando con la espada que apuntaba a golpear su cabeza. «Te lastimaste. Senpai», gritó Sakura. Se lanzó hacia adelante y lanzó una patada a la cintura de Rin. Rin la bloqueó con la parte plana de su espada, que se rompió por la fuerza del impacto. Sakura saltó hacia atrás, esquivando un ataque de la larga cadena de Sakura y luego recreó el arma que había perdido. Sakura no mostró ningún signo de reconocimiento. Era diferente a la forma en que miraba a Rin o la trataba cuando se cruzaban en el pasillo, incapaces de detenerse y charlar por los deseos de su padre. No había forma de fingir. Sakura realmente no tenía idea de contra quién estaba peleando. Lo que fuera que estaba viendo en su mente, no era la realidad. «Quédate quieta», gritó Rin. Lanzó una espada al brazo de Sakura, que la otra mujer esquivó fácilmente. Al ver una abertura que en realidad no estaba allí, Sakura arrojó una daga al costado ahora expuesto de Rin. Rin atrapó la daga en el aire. Podría haberla tirado, obligando a Sakura a ponerse en una posición letalmente expuesta, pero ese no era su objetivo. En cambio, invocó una espada sin nombre, lo suficientemente larga y delgada como para atravesar los agujeros de la cadena. La hizo pasar por un eslabón al azar y luego la modificó para que fuera más pesada y ancha en cada extremo. El peso no haría que la cadena fuera inútil, pero haría que Sakura perdiera el equilibrio y cada golpe fuera ligeramente desviado. Un truco barato, pero eso parecía ser todo lo que Rin tenía de bueno. «Senpai. Te salvaré», gritó Sakura. Rin no podía decir a quién le estaba gritando. No conocía hasta qué punto su hermana sentía devoción por su maestro, pero supuso que no debería haberse sorprendido. Era del tipo que hacía que la gente quisiera ser leal. El sonido de sus espadas chocando entre sí era lo suficientemente fuerte como para resonar en los oídos de Rin. Le dolían los brazos por el esfuerzo y no estaba segura de cuánto tiempo podría seguir así. No porque Sakura fuera una oponente imposible. Su hermana luchaba con la habilidad de una sirvienta contra un maestro, pero no con la fuerza de uno.
Cada uno de sus golpes tenía suficiente fuerza para destrozarle incluso los huesos, pero Rin era capaz de igualarla exactamente. Rin, la arquera, era tan fuerte como Sakura la jinete. Lo que fuera que ella estuviera recibiendo de Shinji, debía ser una miseria. No, lo que hizo que la pelea fuera tan difícil fue que no tenía forma de contraatacar. No sin arriesgar la vida de Sakura. Ya había visto cientos de oportunidades diferentes, momentos en los que habría podido incapacitar o matar a Sakura con un golpe en el momento justo. Pero no podía. No lo haría. Y así se quedaron en un punto muerto. Sakura se vio obligada a atacar sin parar, Rin se vio obligada a defender sin parar. Se preguntó cuál de las dos sería capaz de resistir más tiempo. Maestro, cuento contigo. Shirou corrió, pateando y tropezando con las raíces del suelo del bosque. No podía mirar hacia abajo para ver hacia dónde se dirigía, no sin apartar la vista de su presa. Sería fácil desaparecer, simplemente desapareciendo detrás de los árboles. ¿Y quién sabía a dónde podría llegar Shinji, en este bosque oscuro y demasiado espeluznante? Sus pulmones ardían cuando llegó allí. Shinji no se había movido, para bien o para mal, y parecía irritantemente tranquilo y sereno. Emilia, dijo en tono burlón, mirando la espada en las manos de Shirou. Un humano no puede usar un fantasma noble. Ni siquiera lo sabes. Eres un completo idiota. Shirou le dio un puñetazo en la cara. Su antiguo amigo gritó mientras caía al suelo, intentando arrastrarse para alejarse. Shirou no se amilanó, pasó por encima de él y presionó la espada contra la garganta de Shinji. Shinji se quedó paralizado, mirando horrorizado la hoja antes de dirigir la mirada hacia arriba. Shirou notó que su voz se había endurecido y entrecortado. Estaba tan tranquilo. ¿Por qué estaba tan tranquilo? Libera a Sakura. Lo que sea que le hayas hecho, deshazlo. Curiosamente, Shinji sonrió. No vas a matarme. El brazo de Shirou se contrajo y un corte grueso apareció en la mejilla de Shinji. Shinji hizo una mueca de dolor y lo insultó. Shirou ni siquiera había tenido intención de moverse. Shinji, dijo. Podía hacerlo. Ahora mismo, podía hacerlo. ¿No conoces la primera regla de la magia? Está bien matar a otros magos. Presionó hacia abajo con su muñeca, y Runting comenzó a clavarse en la piel del cuello de Shinji. Shinji hizo un ruido como el de un gato asustado. Sus ojos se pusieron blancos, comprendiendo finalmente el peligro en el que se encontraba. Espera, espera. Lo haré. Su brazo se levantó y sus sellos de comando brillaron. Sakura. Por el poder de mi sello de comando te lo ordeno. Y entonces sus labios se iluminaron con una sonrisa. A mí. Hubo un destello. Un resplandor de luz. Y Shirou clavó su espada en el cuello de Shinji. Idiota. Gritó Shirou. ¿Cómo creía que podría salirse con la suya? No tuvo tiempo de ver morir a su viejo amigo. No solo porque no quería pensar en lo que había hecho, sino porque sus instintos ya le gritaban que lo esquivara. Se arrojó a un lado justo antes de que el pie de Sakura lo golpeara. Si hubiera estado quieto, su patada le habría roto la columna vertebral. Si hubiera tenido suerte. Mientras caía, perdió el control de la espada que Rin le había dado, a pesar de lo desesperadamente que intentó aferrarse a ella. Sakura, espera. Gritó. Amo. Gritó Rin. La distancia de 500 metros había sido mucha para él, pero para un sirviente no había tardado nada. Ella llegaría en cuestión de segundos. No lo suficientemente pronto para salvarlo de Sakura, si ella decidía atacar. Pero no lo hizo. Sakura se quedó completamente quieta, parada allí con su revelador atuendo de sirvienta mientras miraba fijamente el cadáver de Shinji. Shirou sintió una punzada de culpa en el corazón. Había matado a Shinji. Se suponía que debía salvar a las personas, no matarlas. Todo había sucedido tan rápido. La traición de Shinji era algo que él sentía que debería haber esperado, pero ¿quién podría haber previsto que alguien tomara semejante riesgo con una espada literalmente en su cuello? ¿Realmente había estado tan seguro de que Shirou no lo lastimaría? Maestro, Sakura, dijo Rin. Se acercó a él con cautela y se colocó de pie junto a él mientras él se ponía de pie. Todavía tenía las espadas desenvainadas y miraba a Sakura. Sakura, ¿puedes oírme ahora? ¿Senpai? Preguntó Sakura. Estoy aquí, Sakura, dijo Shirou. Se había quedado sin aire en los pulmones tras la caída, pero aún así se obligó a hablar. Sakura no respondió. Sakura, preguntó Rin. Tienes que venir con nosotros. Tengo que esperar órdenes para salvar a Senpai, dijo Sakura. Estoy bien, dijo Shirou. No es del todo cierto, pero debería estar preocupándose por sí misma antes que por él.
Lo siento, Sakura. No quería hacerlo. Eso no era excusa y él lo sabía. Se suponía que un héroe debía salvar a todos. Ella ni siquiera parpadeó ni lo miró. Rin dio un paso cauteloso hacia adelante y tiró del brazo de Sakura. La otra sirvienta no se movió, pero repitió lo que dijo. Tengo que esperar órdenes. Para salvar a Senpai. Maldita sea. Gritó Rin. Shirou se maldijo a sí mismo. Por eso su segundo objetivo había sido usar Rule Breaker. Si tan solo hubiera esperado. Rin se volvió hacia él. Maestro, no creo que ella vaya a dejar de decir eso, sin importar lo que le digamos. Lo que sea que Shinji le haya hecho, creo que ya le ha deformado la mente. Shirou apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que podía romperse la mandíbula. Entonces, ¿qué hacemos? Había una mirada preocupada en los ojos de Rin. Fuera lo que fuese lo que estaba a punto de decir, no quería hacerlo. Si se necesitara un maestro para quebrantarla, quizás un maestro pueda arreglarla. Algo en lo más profundo de Shirou hizo clic. Sus instintos como héroe esperanzado le decían que esto estaba mal, pero sus instintos como maestro joven le gritaban que esto era lo correcto y apropiado. En aislamiento no había forma de saber qué lado de él habría ganado. Pero su preocupación por Sakura inclinó la balanza tanto y tan rápido que su cabeza dio vueltas al darse cuenta. No lo iba a dudar. No aquí. Sakura iba a ser suya. ¿Cómo hago esto? Le preguntó a Rin. Ella lo miró profundamente a los ojos y lo que vio allí anuló claramente su preocupación. Te guiaré en el proceso, pero no funcionará si ella no cumple, maestro. Lo hará, dijo Shirou. No estaba seguro de dónde provenía su confianza, pero sentía que esto estaba destinado a suceder. Rin caminó alrededor de Sakura, tratando de guiar al otro Servant a una mejor posición. Pero Sakura no se movió. Sakura, si quieres órdenes te las daré. Haz lo que te digo y te reunirás con tu senpai. ¿Entiendes? Hubo una larga pausa. Y luego Sakura asintió. Rin extendió una mano. De repente, el aire a su alrededor se llenó de energía mágica, exactamente como había sucedido aquel fatídico día en el que se había convertido en el maestro de Rin. El cabello de Rin fluía con una risa inexistente y pronto Sakura comenzó a brillar con energía mágica. Un dolor agudo se extendió por la otra mano de Shirou, la que aún no estaba marcada por su contrato con Rin. Te pregunto, ¿eres su amo? Gritó Rin. ¿Sí? Gritó Shirou. Lo era. Lo era. Sakura era suya. Tu voluntad dará poder a su cuerpo y su espada creará tu destino. Aquella que atienda el llamado del Grial deberá acatar tu voluntad y tu razón. Deja que ella te responda. Shirou levantó la mano. Sakura. Algo en sus ojos se rompió, solo un poco. ¿Senpai? Preguntó. Todo encajó en su lugar, el hechizo de Rin palpitó en el aire mientras los dos se unían para siempre. Por mi hechizo de mando, te ordeno que te cures. Una sensación de ardor cubrió su mano cuando el sello de comando desapareció. Sakura se estremeció y luego tuvo un espasmo, cayendo al suelo. Intentó atraparla, pero Rin fue más rápida y bajó a su compañera de servicio al suelo con todo el cuidado que pudo. ¿Senpai? Preguntó Sakura. Aunque estaba confundida, cansada e inestable, una luz había vuelto a sus ojos. Estaba mirando a su alrededor y realmente veía la realidad de nuevo. ¿Qué está pasando? Estabas en peligro, Nisan. Ella levantó la vista hacia el cadáver aún sangrante de su hermano. Y luego se derrumbó.